Miss, ya puede empezar. En este grupo son poquitas alumnas. Mami, apúrate. Mami. Miss, su audio está deshabilitado, Miss, no se escucha nada. Ah, ya, sí, sí. Ya, entonces, a ver, vamos. Lisette, ¿podría recordarnos que de qué estamos hablando la semana pasada? ¿De qué hablamos? Miss, buenas noches. Disculpe, Bueno, en la siguiente clase del día viernes yo no pude ingresar y me justifiqué con la Miss Giovanna. ya, Ellas saben por qué, o sea, no hay problema. sería mentirles y le voy a inventar cosas que no he escuchado, discúlpeme. No hay problema. Ningún problema, Lisette. Stephanie. Stephanie. Guadalupe. Manuel. Berta. Carlos. Milagros. Bueno, Mi disculpe, muy buenas noches, ¿qué tal? Milagros. Sí. Como que me estaba llamando, entonces dije, wow, la misma está llamando. Sino que a veces se demora un poco en pulsar el botón de activar audio. Sí, Miss. Ah, Bueno, te estaba preguntando sobre si recordábamos algo de la investigación cualitativa. Bueno, Miss, lo que yo puedo rescatar de la investigación cualitativa es investigar de dónde viene el alumno, eh, como lo que usted está diciendo, no, nosotros no podemos llegar a ningún enfoque de desarrollo, no podemos llegar a nada si no sabemos de dónde viene ese alumno, si tiene posibilidades de internet o no tiene posibilidades de internet. Entonces, las cualidades de cómo nuestros alumnos llegan al aula o cómo damos nuestras clases virtuales, cómo los niños si tienen internet o no tienen internet, tenemos que darnos cuenta de ese problema común y social y de acuerdo a eso nosotros poder ayudar a los niños o tomar otras estrategias para nosotros poder plantear nuestra investigación profunda de cada alumno. Entonces, eso es algo que yo he podido rescatar, Miss. Entonces, estará bien. ya. Gracias. Gracias, Milagros. Nosotros, este curso se trata sobre la investigación. ¿Cómo hacer nosotros investigación? La sesión anterior trabajamos en forma general lo que es la investigación, ¿sí? ¿Para qué hacemos una investigación? ¿Por qué investigamos, no? La investigación, pues, es una ruta que nosotros hacemos o una una metodología que nos permite buscar la verdad de algo que nosotros queremos saber, ¿sí?
el buscar el por qué y el para qué de repente de una situación, ¿no? En general hemos hablado de la investigación. Pues nosotros ahora en esta sesión vamos a hablar sobre la investigación cualitativa. Nos vamos a centrar en lo que es la investigación cualitativa, porque la investigación cualitativa nos va a permitir a nosotros mirar los hechos, justamente lo que nos decía Milagros, ¿no? Mirar esos hechos con mayor profundidad, que es diferente a la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa nos permite ver cantidades, ¿no? Números. Y las personas no somos números solamente, ¿ya? No solamente somos números, tenemos cualidades. Nosotros hacemos cosas, vivimos en un contexto, ¿no? Entonces nosotros tenemos que mirar desde todos los aspectos esas formas como nosotros vivimos, cómo actuamos, ¿no? en ese contexto. Por eso hoy en día se habla de la investigación cualitativa, ¿no? Porque no solamente vamos a reportar números, por decir, de mi escuela, el 20%, el 50%, por ejemplo, la evaluación S. ¿Qué nos dice la evaluación S, por ejemplo? Nos dice, ¿no? En tal institución educativa, el 50% no comprende lo que lee, ¿sí? Y somos números. Entonces, si me dicen a mí, el 50% de los estudiantes no comprende lo que leen, sí, pues no comprenden. Pero ahora, ¿y qué hago ahora con esos números? Antes nos presentaban así, las estadísticas son así de frías y calculadoras, ¿no? Entonces, ahora se habla de la investigación cualitativa, que nos va a permitir mirar esos hechos. Ahí nos va a permitir decir, ¿por qué los estudiantes, por ejemplo, por qué el 50% no comprende lo que lee? ¿Qué estará sucediendo en el aula, en sus casas, ¿no? Para que estos estudiantes no comprendan lo que leen. Entonces ahí nosotros vamos a buscar, vamos a hacernos esas preguntas, ¿no? Para buscar, ¿no? Las causas, ¿no? Las causas, ¿por qué razón los estudiantes no están desarrollando la competencia de la comprensión lectora, ¿no? Entonces, a eso ya vamos a mirar ya cualidades, ya no solamente vamos a ver números, sino vamos a ver cualidades, ¿ya? Muy bien. La investigación cualitativa como ya decíamos, ya. La investigación cualitativa, dice, es un método de estudio que se propone evaluar, ponderar e interpretar información obtenida a través de recursos como entrevistas, conversaciones, registros, memorias, entre otros, con el propósito de indagar en su significado profundo, ¿sí? O sea, buscar esas causas profundas por las que se está dando este problema o esta situación, ¿no? A veces nos quedamos con algo muy superficial y sobre eso superficial planteamos alternativas. Si no hemos hecho una mirada, una investigación o hemos, ¿cómo le dicen?, descodificado en lo mínimo la situación, de repente esas alternativas que nosotros vamos a proponer no me den resultado. Por eso dice acá que tenemos que indagar en su significado más profundo para poder dar con la causa real de por qué se está dando el problema, ¿sí? Y esta investigación cualitativa, antes no se hablaba de la investigación cualitativa. La investigación cualitativa es reciente. Yo he estudiado una carrera de ciencias sociales donde siempre hablamos de mirar el cuestionario y aplicar, por decir, para cada pregunta su respuesta con alternativas.
Entonces, al darme ya, por ejemplo, un instrumento o una técnica, ¿no?, de investigación con ya respuestas, ¿no?, propuestas, entonces solamente me voy a ceñir a esas respuestas. Y esas respuestas de repente no responden a la realidad. Entonces, en las ciencias sociales he empezado a trabajar con esta metodología de la investigación, con este enfoque de la investigación cualitativa, ¿no?, que busca mirar con mayor profundidad los hechos del contexto, ¿sí? Y la educación está dentro de lo que es las ciencias sociales, ¿no? Y por lo tanto, este tipo de investigación nos va a ayudar a nosotros los maestros, como decía nuestra compañera, ¿no? Nos va a ayudar a nosotros a mirar con mayor profundidad el por qué, por ejemplo, mis estudiantes, cuál es su situación, y que si lo que yo voy a colocar, lo que voy a hacer en el aula, va a ayudar a que esos niños logren los aprendizajes. Entonces, a partir de la investigación cualitativa, nosotros vamos a realizar lo que es la investigación-acción, ¿no?, que es parte de lo que es la investigación, parte de la investigación cualitativa. Es una de sus métodos, de su metodología, la investigación-acción. Entonces, donde yo, como docente, voy a mirar permanentemente el proceso de enseñanza-aprendizaje y mirar si mi práctica, lo que yo hago, tiene resultados o no, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nosotros miremos a la investigación cualitativa como una herramienta de repente que nos va a ayudar a nosotros ser más críticos de nuestra propia práctica, ¿sí? Las características, ¿ya? Características de la investigación cualitativa. Es interpretativa, dice, analiza el lenguaje. O sea, yo, por ejemplo, ¿cómo se comunican las personas, no? ¿Qué dicen en esos discursos, en esas conversaciones? ¿Qué se dicen entre ellos? Entonces nosotros, cuando un investigador va a mirar un cierto territorio, él se convive, se mete en esos contextos para poder cuáles son sus códigos comunicacionales, cómo se comunican, qué se quieren decir, ¿no? Entonces, para entender la dinámica de esos grupos sociales, de esos contextos donde yo estoy mirando una problemática, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros, en lo que mira la investigación cualitativa. Su lugar de estudio, dice, es el contexto natural del fenómeno a estudiar. ¿Qué quiere decir contexto natural? A ver, Margarita, cuando yo te digo su lugar de estudio es el contexto natural, a ver, deme un ejemplo de un contexto natural donde yo pueda aplicar la investigación cualitativa. Margarita. ¿Se fue Margarita? A ver, Sebastián. Tampoco. Ánimo, chicos, díganme lo que ustedes piensen. Y aquí nosotros lo vamos a trabajar. Ánimo, chicos, ustedes pueden, ¿sí? Pueden, lo saben. De repente no encuentran la palabra precisa o correcta, o no, aquí no es correcto ni incorrecto, todo es válido, porque a partir de lo que nosotros sabemos vamos a construir esos aprendizajes. A ver, Carlos Curi, a ver, por favor, dígame usted, para usted, ¿qué quiere decir? Su lugar de estudio es el contexto natural del fenómeno a estudiar. A ver, Carlos, usted sí puede. A ver, dígame. Buenas noches, es María Zavala. Carlos Curi no está, María Zavala, yo lo cambié de nombre.
Ah, María Zavala. Sí, ya lo cambié de Cambie su nombre. nombre. Ya, ya, María Zavala entonces. Ah, Ujú. no es Carlos. No, es María Zavala, ya lo Listo, borró. cambié. Ya, ya, muy bien. Siempre que entre cambie, porque si no voy a estar llamando a Carlos y me contesta una alumna. Y yo voy a decir, ups, ¿qué pasó? ¿Ya? A ver, María Zavala. Entonces dígame usted, ¿qué quiere decir en su lugar de estudio es el contexto natural del fenómeno a estudiar? El contexto natural es en el sitio donde lo desarrolla, pues, ¿no? En el lugar donde lo desarrolla. Donde voy a, yo lo que estoy Desarrollar, yendo a investigar, ¿verdad? investigarlo, claro. Exacto. Por ejemplo, yo soy docente, ¿cuál es mi contexto natural donde voy a hacer mi investigación, acción? En el aula, En el aula. Voy a mirar cómo se comportan mis cómo se niños, comporta el cómo comportamiento de los reaccionan, niños, claro, ver cómo por qué reaccionan su reacción, ajá, comportamientos, de dónde cuando, viene. por ejemplo, cuando yo les hago una propuesta de una estrategia de alta demanda cognitiva, ellos cómo miran, qué hacen, cómo desarrollan, qué hacen, qué propuestas hacen, ¿no? Entonces, si lo Claro, pueden hacer, no lo pueden hacer, ¿por qué no lo pueden hacer, ¿no es cierto? Entonces, claro, ese es el contexto natural. en la investigación cualitativa tenemos más acercamiento con el investigador, porque es Claro, cualitativa. Ahí, claro, a veces el investigador, utilizando algunas y el estrategias, investigado, el sí, entre investigador los dos, claro, es más acercamiento, pues, claro, en esto de la investigación-acción, el investigador es es parte parte. del proceso, claro, ¿no? Dice, no plantea hipótesis, sino que a partir de preguntas abiertas y a la luz de las indagaciones construye interpretaciones y conclusiones sobre los fenómenos estudiados. Dice, no plantea hipótesis, ¿no? Toda investigación científica parte de una hipótesis, o sea, de uno parte de. En cambio, la investigación cualitativa no, sino la investigación cualitativa parte de cuestionamientos, parte de preguntas que me dan, que me están dando, ¿no? Los tópicos para poder investigar. Por ejemplo, yo me preguntaría ahorita, ¿no? Diría, a ver, en esta situación, ¿cuál es el comportamiento de la ciudadanía frente a las medidas sanitarias por el COVID-19? Yo me estoy haciendo una pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores, ¿no? O cuáles son aquellas situaciones, o cuáles son aquellos elementos, o factores, mejor dicho, cuáles son aquellos factores sociales que hace que algunas personas no usen, ¿no? O no respondan a las recomendaciones por el COVID-19. Yo me estoy cuestionando, me estoy haciendo preguntas. Entonces, cuando yo haga mi investigación, son esas preguntas las que me van a dirigir todo el proceso de investigación. ¿Ya? No hay hipótesis. Recurre a diversos métodos, ¿no? Se considera multimétodo, ¿no? ¿Por qué? No solamente utiliza uno solo, ¿no? Utiliza diversos métodos de investigación y puede mezclar en una investigación, puede hacer uso de uno o más métodos, porque al usar más métodos enriquece los resultados de la investigación, porque va a tener mayores miradas, ¿no? Que están mirando el hecho y van a tener mayores argumentos para reconocer cuáles son esas causas, cuáles van a ser las consecuencias y finalmente cuáles son las alternativas de solución frente al hecho. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué métodos de investigación ustedes conocen? A ver, Manuel Estelo, ¿qué
métodos de investigación cualitativa usted conoce? Si no conoce, también dígame, no conozco. No hay problema, aquí estamos aprendiendo, ¿sí? A ver, Manuel. ¿Qué tal, profesora? Buenas noches. Colega, buenas noches. Manuel, es un gusto Bueno, volverte a ver, Manuel. igualmente, profesora. Más bien, ¿Qué métodos de al, investigación cualitativa conoce usted? a ver, eso sería como una entrevista. Exacto, Manuel. Las entrevistas es un método que utiliza, es uno de los métodos de investigación que utiliza la investigación cualitativa, ¿no? Sí, así es. Aparte, también conocemos de acción participativa. Cuando participamos. Claro, claro, los grupos focales, ¿no es cierto? Claro, así es. Los grupos focales donde yo hago una reunión con un grupo de personas y conversamos, dialogamos sobre el hecho para mirar cómo ellos, ¿no? Qué tanto saben, cómo actúan, cómo responden, ¿no? Genial, Manuel, esos son los métodos que utiliza. Y si yo utilizo más de uno cuando hago mi investigación cualitativa, entonces va a estar súper genial. También tenemos los grupos de discusión, como tú decías. La investigación-acción también es parte de eso. Esa sí la vamos a trabajar, la investigación-acción. La observación, ¿no? La observación en sí del hecho, ¿no? También la etnografía, las entrevistas, análisis de los discursos, ¿no? Por ejemplo, encontré el discurso del... ¿Ustedes han escuchado hablar de Manuín? ¿No? Del líder, del líder nativo ahuajún, que falleció en el tiempo con el COVID el año pasado. Tiene un discurso, pero si ustedes lo leen, lloran con el discurso. Qué profundo es ese discurso. Entonces, al leer ese discurso, yo puedo reconocer, puedo mirar esa población, los sentimientos, puedo leer sus problemas, ¿no? El dolor que sienten, ¿no? Por estar abandonados. Entonces, ese también es cualitativo, leer esos discursos, ¿sí? Entonces, no solamente el discurso, otro tipo de textos también podemos leer, ¿no? Entonces, pero yo miro más eso, qué es lo que yo puedo leer de un contexto a través de esas lecturas, ¿no? Muy bien, gracias Manuel, excelente. Estudia la especificidad de situaciones particulares descifrando el significado último atribuido por sus agentes participantes. ¿Qué querrá decir esto? Estudia la especificidad de situaciones particulares, descifrando el significado último atribuido por sus agentes participantes. Quiere decir que cuando nosotros hay un problema, hay diversas situaciones, hay diversos, ¿cómo les puedo decir? Situaciones que se dan en ese contexto. Entonces, a través de la investigación cualitativa me va a permitir mirar todos esos hechos específicos para poder comprender la situación global, ¿sí? Porque cuando hay un problema hay diferentes causas. Por ejemplo, un niño que no, por ejemplo, de este grupo que yo les decía que el 50% de estudiantes no han logrado, no comprenden lo que leen. Si nosotros miramos eso y lo miramos desde el punto de vista en el cual nosotros estamos viendo la investigación, entonces hay un solo problema, hay un problema, pero hay una sola causa para que los niños no comprendan lo que leen. ¿O habrá diversidad de causas? Hay una diversidad de causas. Por ejemplo, de repente, en el aula no leen, en la casa no leen, no hay libros, no hay libros, no hay biblioteca, es otra causa, ¿no? No saben leer de repente. Las clases de repente son centradas en el conocimiento, más no en el desarrollo de competencias,
¿no? Es muy memorística. Entonces, todas esas causas te están diciendo que nosotros vamos a mirar en forma particular cada uno de esos hechos para poder comprender el hecho en sí, ¿no? Por eso más abajo dice parte de una mirada holística. Comprende que su objeto de estudio responde a una cultura, cuyo valor deben respetar para que el análisis sea válido. O sea, parten de una mirada general de todo el hecho en sí, de todo el contexto, del lugar donde nosotros estamos haciendo la investigación, ¿no? No solamente le damos una mirada desde un solo punto de vista, sino de diferentes puntos de vista, ¿no? Y finalmente otra característica dice, extraña el riesgo de verse interferida por los prejuicios o juicios de valor que porta el investigador, ¿no? Eso hablábamos también ya la semana pasada, creo, ¿no? A ver si me recuerda Hermelinda, cuando hablamos de esto, de los prejuicios o juicios de valor que porta el investigador. ¿A qué nos estamos refiriendo, Hermelinda? Hermelinda. Lo que usted sepa, Hermelinda, no tenga miedo. Lo que usted... A ver, que alguien levante la mano. Que alguien levante la mano y, a ver, lea y dígame, extraña el riesgo de verse interferida por los prejuicios o juicios de valor que porta el investigador. Premio para el que me responda. Miss, Sí, buenas noches, Lucy. Es dar una opinión, digamos, sin haber hecho una investigación hacia algo apresurado. a ver. Dar yo doy mi opinión, ¿no? Sin haber hecho ningún, un juicio anticipado, digámoslo así. Ya. Muy bien, hasta ahí está muy bien, genial. Pero cuando dice verse interferida, ¿qué significará eso? Sí, cada uno tiene sus propios prejuicios o juicios de valor frente a un hecho, ¿no? Todos tenemos. El investigador también seguramente. Pero ¿por qué dice interferida? Por eso, por eso. A ver, María. María, ¿nos puede ayudar? Bien, entonces dice, cuando dice entraña el riesgo de verse Ya, Manuel, ya, muy bien, Manuel, adelante. Profesora, a lo que dice mi compañera Lucy es algo bueno también, ¿no? Pero ahí también dice cuando es Claro, interferida. pero ahí hay que agregarle algo más. Claro, cuando dice interferida, lo que yo entiendo, o se me viene así a la mente, es cuando hay otra opinión aparte, cuando no es algo cierto o verdadero, solamente está dando su punto de vista, ya que el otro puede dar algo concreto a lo que es real. Ajá. Ya, bien, Manuel. Bien, gracias, Manuel. ¿Alguien más podría ayudarnos a seguir construyendo esto? Sí, bueno, interferida creo que también tiene que ver algo con interrupción, cuando el investigador, por ejemplo, da prejuicios o juicios, es decir, anticipa una hipótesis, anticipa sus conocimientos propios para dar a la investigación. Esto puede interrumpir toda la base de datos de lo que está investigando. ¿Estaría bien? No digamos que está bien o que está mal. Hemos dicho que no vamos a calificar, ¿ya, chicas? Todo va a estar, para nosotros todo es aprendizaje, no califiquemos nosotros. Lo que ustedes están diciendo está bien. Nosotros, el investigador tiene su o su juicio de valor frente a este problema. Cuando habla dice que, por ejemplo, puede primar
no puede prevalecer, porque está primando lo que yo pienso. Metió pues la mano del investigador, le puso como decimos, de su cosecha le puso el investigador, ¿ya? Entonces no sale lo que realmente es, sino está saliendo algo, pero porque lo puso el investigador. No sé si me entienden. A ver, un ejemplo. Por ejemplo, yo voy a una escuela de la zona rural, ¿no? Voy a investigar por qué los de esa zona, por ejemplo, de la zona de las comunidades nativas, ¿por qué no aprenden? Entonces yo digo, no, ahí no aprenden porque los chicos, bueno, no tienen internet, no tienen libros, no tienen nada, no aprenden eso, no les gusta estudiar. Ese es mi prejuicio, mi juicio de valor o mi prejuicio que yo tengo frente a esas comunidades. Entonces, esa mirada que yo tengo, de repente cuando yo hago mi investigación, esa mirada que yo tengo prevalece frente a los resultados reales. Porque ya voy con un prejuicio. Entonces, ese prejuicio puede hacer que la investigación realmente no salga tan buena, tan real. A eso se refiere. ¿Sí? Puede ser que salga un poco distorsionada. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere. ¿Ya? Porque no es número, pues, ¿no? Es apreciación, es lo que estamos viendo, es miradas, ¿no? Porque yo investigo eso, quiero resolver los problemas y hago mis conversaciones, ¿no? Pero ahí está, pues, mi mirada como investigador, ¿no? Entonces, y sigo pensando que lo que yo digo, eso es verdad. O en algo trastoca los resultados reales, ¿no? A eso se refiere. ¿Me han entendido o los he confundido peor? Creo que los he confundido, ¿no? Ya, la siguiente clase hacemos como un ejemplito, ya, porque nosotros tenemos que seguir avanzando. Queda deuda eso. Ahora, nosotros vamos a mirar fases de la investigación cualitativa. ¿Cuáles son esas fases? Hay una fase preparatoria, o sea, cuando la primera parte, ¿no? Donde se prepara toda la maquinaria que voy a utilizar para hacer mi investigación, ¿ya? Luego viene el trabajo de campo. O sea, cuando ya tengo todo mi material listo, todo, entonces me voy a mirar el trabajo de campo. Voy al campo, voy al hecho, ¿no? Ya sea en mi aula, ya sea en una comunidad, ya sea un problema X. Ya me voy a hacer la investigación. Luego recojo toda mi información, todo lo que he trabajado en el campo, vengo y analizo toda esa información, ¿no? La ordeno, la clasifico, la codifico y hago mi análisis, hago mi vaciado de información, ¿no? Entonces, y luego finalmente hago mi informe final de la investigación. Esas son las 4 fases de la investigación, pero cada una tiene su propio proceso, ¿sí? La parte preparatoria dice, el investigador intenta establecer el marco teórico conceptual desde el que parte la investigación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo tengo que preparar todo lo que sé, lo que hay, todo lo necesario del marco teórico. Marco teórico quiere decir todo aquello que ya existe, que se ha escrito sobre el hecho. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con mis estudiantes, entonces tengo que saber, por ejemplo, qué son las competencias, las capacidades, tengo que saber cómo se hace una investigación, cómo son los niños de mi aula, tengo que conocer cómo deben responder, cómo se desarrollan las competencias, ¿no? Todas esas cosas tengo que buscar información para poder sustentar
lo que yo quiero investigar, ¿sí? Eso es lo primero. Segundo, pero todavía estamos en la fase preparatoria, ¿no? La fase preparatoria es, ahí les estoy poniendo, es un proceso reflexivo, porque son momentos donde el investigador piensa y razona y dice, ahora, pues, por ejemplo acá, ¿no? El investigador intenta clarificar y determinar el tópico de interés. ¿Qué son los tópicos? Son aquello que yo quiero investigar, sobre qué voy a investigar, ¿no? Entonces, y describir las razones por las que elige el tema. ¿Por qué voy a trabajar esto? ¿Para qué? ¿En qué me va a servir? ¿En qué va a beneficiar a la población? ¿Qué va a transformar esta investigación? ¿Va a transformar o no? ¿Va a servir para algo o no va a servir para nada? Entonces, ese es un proceso interesante porque ahí tienes que pensar. Si vas a hacer una investigación por la investigación, porque, bueno, en fin, quieres hacerla, bueno, ese es un, pero no te va a servir de nada, ¿no? Por eso hay que preguntarse siempre, ¿no? ¿Cuáles son esas fuentes de tópicos? O sea, ¿qué es lo que me inspira a mí a hacer la investigación? Es la propia vida cotidiana lo que le preocupa a la gente, la práctica educativa diaria, o sea, en mi aula, ¿no? Cuando vamos a trabajar lo que es la investigación-acción, ¿no? Experiencias concretas que resultan significativas, o sea, que tú has visto algo, una experiencia de, por ejemplo, hoy en día tenemos al FONDEP que está promoviendo las experiencias educativas, ¿no? El intercambio de experiencias, experiencias pedagógicas innovadoras, ¿no? Entonces, yo miro una de esas experiencias, entonces la miro, la investigo y todo, y si es genial, agarro y la cojo y la llevo a mi aula, ¿no? Entonces, ahí también puedo hacer mi investigación. El constante con otros especialistas, dice, o sea, hay personas que en las conversaciones dice, oye, mira, que aquí hay tal cosa que podemos hacer, a ver, si tú haces y yo hago, a ver a quién nos sale mejor. A ver, ¿y cómo lo has hecho? Y al final diremos, pues yo hice esto y tuve estos resultados, ¿no? La lectura de los trabajos de otros investigadores, o sea, hay investigaciones, ¿no? Y sobre esas investigaciones nosotros también cuestionamos, decimos, oye, ¿y le resultó esto? A ver, ¿cómo habrá sido, no? A ver, habrá que hacerla nosotros y ver cómo nos resulta, ¿no? O sea, por eso tenemos que tener esa mirada investigadora, ¿no? Hablábamos en la sesión anterior que tenemos que ser muy curiosos, ¿no? Porque no es que la curiosidad mató al gato, sino la curiosidad a nosotros nos lleva, ¿no? a buscar, a indagar, ¿no? A buscar nuevos caminos. Si no somos curiosos, si no nos metemos, entonces todo es así plano, ¿no? Simple. Entonces nosotros tenemos que ser muy curiosos para poder mirar otras cosas y poder cambiar, hacer cambios, ¿no? Porque la sociedad no es algo estático, la sociedad está en permanente cambio, ¿no? Por eso nos dicen los desafíos del currículum. Hoy eso lo vimos creo la semana pasada, ¿no? Hay trabajos que ya no existen, ¿no? Por ejemplo, el cartero. O alguien todavía ve carteros en la calle. Ya no hay cartero. Antes los carteros eran porque las cartas llegaban de aquí y de allá. Ahora ya nadie hace cartas, ¿no? Le hace carta, pero online, ¿no? Así se van quedando algunas carreras en el camino porque ya son obsoletas. Razones o motivos. ¿Por qué razón yo quiero? Puede ser algo personal, profesional, social, científicas, etcétera, etcétera. Uno busca sus propios motivos para hacer una investigación, dependiendo de lo que me llame la atención o lo que yo quiera aprender o saber, ¿no? Seguimos con la parte preparatoria, dice. Viene el marco teórico de referencial para la investigación, ¿no? El investigador se enfrentará a la selección entre los diferentes conjuntos de ideas sobre el mundo, diferentes enfoques o paradigmas, ¿no? O sea, ¿qué enfoque va a ser el que va a primar en investigación, ¿no?
Tenemos el enfoque el positivista, el postpositivista, el crítico o el constructivista, ¿no? ¿Qué va a ser qué mirada va a tener mi investigación? ¿Cuál voy a coger? ¿Positivista o positivista? ¿Voy a ser crítico? ¿Voy a ser constructivista, no? Entonces, estos enfoques paradigmáticos donde se pretende predecir, comprender, emancipar, deconstruir, ¿no? Si hay preguntas, por favor. Si no hay preguntas, continuamos. Preparatoria, proceso reflexivo y ya viene el diseño, ¿no? Preguntas, o sea, el investigador se tiene que hacer preguntas a partir de las cuales suele estructurar el diseño de la investigación. ¿Qué diseño, por ejemplo, es el más adecuado para esta investigación? A ver, ¿cuál? Entonces yo digo, ya, para este tipo de investigación me va a resultar mejor ¿no? ¿Qué o quién va a ser estudiado? Van a ser los estudiantes, va a ser una comunidad, va a ser el problema, va a ser un discurso. ¿Qué es lo que voy a investigar? ¿Qué es lo que voy a mirar? Voy a hacer una investigación de repente de comparativa, ¿no? ¿Qué es lo que voy a investigar? ¿No? ¿Qué método de indagación se va a utilizar? ¿Qué voy a utilizar? ¿Qué métodos voy a utilizar? ¿No? Voy a hacer... ¿Qué método, por ejemplo? Puedo hacer ¿qué puedo hacer? Los que hablamos hace un rato, ¿no? Voy a hacer entrevista, voy a hacer análisis del discurso. ¿Qué voy a hacer, no? ¿Qué técnicas de investigación voy a utilizar, no? Un cuestionario, utilizar el cuestionario. ¿Qué más? ¿Qué otras técnicas podríamos utilizar? A ver, ¿alguien me puede ayudar? Un experimento también puede ser, ¿no? Puede ser entrevistas, ¿no? ¿Desde qué perspectiva o marco conceptual van a elaborarse las conclusiones de investigación? Si yo digo qué métodos, entonces voy a utilizar, entonces, ¿desde qué perspectiva o marco conceptual van a elaborarse las conclusiones de la investigación? Porque si yo estoy planteando al inicio un marco conceptual, ¿no? O sea, ¿desde qué punto de vista voy a mirarlo? Por ejemplo, si yo miro desde el punto de vista del constructivismo, entonces tengo que ver que se dé todo ese proceso en esa investigación. Entonces, con esa mirada yo voy a elaborar las conclusiones, ¿no? Ahora, el diseño podría tomar la forma de documento escrito en el que se... Este puede ser una estructura, la estructura de nuestra investigación. Puede haber un marco teórico primero, ¿sí? Preguntas de investigación, o sea, sobre cuál es el cuestionamiento, qué es lo que estoy queriendo investigar, el objeto de estudio, para qué estoy estudiando, cuáles son los métodos de investigación que voy a utilizar. Voy a hacer una investigación etnográfica, voy a hacer una investigación acción, voy a hacer un grupos de discusión, ¿no? ¿Cuál va a ser la triangulación? Triangulación quiere decir que yo voy a utilizar más de un método de investigación. O sea, voy a utilizar, por ejemplo, voy a hacer la investigación-acción porque voy a ser parte del grupo de investigación, ¿no? Y también voy a hacer, por ejemplo, una investigación etnográfica, ¿no? Si estoy en una comunidad, por ejemplo, se hace la investigación etnográfica. Por eso decíamos anteriormente que podemos utilizar diversos, si la investigación cualitativa te permite usar más de un método y eso enriquece los resultados de la investigación. Técnicas e instrumentos de recogida de datos, ¿cuáles son? Ya los colocamos ahí. Voy a hacer cuestionarios, voy a hacer observación directa, ¿no? Voy a hacer de repente un experimento también, ¿no? Dependiendo de lo que nosotros... finalmente viene el análisis de datos, ¿no?
o sea, los resultados, y finalmente los procedimientos de consentimiento y aprobación, o sea, si ya todo está ok, todo el plan, entonces ya vamos a ejecutar, ¿no? Prueban y listo. Y seguimos todavía en la preparatoria, ¿no? Ahora sí, el proceso reflexivo igual, seguimos todavía en ese proceso reflexivo bien pequeño y el proyecto de investigación. Al disponer el marco teórico, el investigador recorre el siguiente camino. Formula las preguntas, investigación, define el objeto de estudio, define los recursos disponibles. O sea, ¿qué necesito yo para hacer esta investigación? Ahí acá nos recomienda, dice que no debemos utilizar un solo método, ¿no? Sino de utilizar métodos, o sea, otros métodos también, ¿no? Por ejemplo, el método cuantitativo. También no vamos a descartar totalmente el método cuantitativo, porque siempre va acompañando del método cualitativo, porque los números los vamos a sustentar con respuestas de la investigación cualitativa. Por ejemplo, si yo digo el 50% de estudiantes no comprenden lo que leen, entonces yo voy a sustentar eso, el por qué no comprenden lo que leen, ¿no? Estoy utilizando también el método cuantitativo. Dice, la utilización de varios métodos le permite efectuar varios modelos de triangulación, entre ellos metodología de datos del investigador, teóricas y disciplinar, ¿no? O sea, sí me ayuda a tener una mirada más grande, más completa del hecho, el hacer uso de más de un método de investigación, ¿no? Muy bien. Aquí nos quedamos con esta parte, la parte preparatoria, solamente qué se hace antes de irnos al campo, ¿no? Entonces ya para la siguiente clase veremos ya la siguiente parte de la investigación cualitativa. Muy bien, chicos, ahora sí terminamos y nos vamos a la siguiente clase, a la siguiente sesión, ¿ya? Un ratito me dan permiso para poder hacer el cambio. Gracias. El curso ya estamos de vuelta. El curso es sesión de aprendizaje, o sea, aquí vamos nosotros a trabajar una sesión de aprendizaje. Chicos, hasta el final, hasta cuando vamos a terminar con una sesión de aprendizaje, ¿ya? Ahora, pues la semana pasada hicimos una introducción, lo que era una sesión de aprendizaje, ¿no? Qué es lo que nosotros tenemos que ver para proponer una sesión de aprendizaje, y hoy día también vamos a continuar todavía en ese proceso, ¿no? Y a la siguiente clase ya vamos a construir, vamos a empezar a construir, la siguiente clase todavía no vamos a construir no vamos a empezar a hacer, porque vamos a ir parte por parte, porque algunos de ustedes ya tienen seguramente experiencia en aula y ya saben hacer las sesiones, entonces nos va a ser facilísimo trabajarla, ¿ya? Pero nosotros, para hacer una sesión de aprendizaje, recuerden, tenemos que tener a la mano, o tengan a la mano el currículo nacional, porque si no tenemos el currículo nacional no nos vamos a inventar las sesiones de aprendizaje, vamos a hacerlas, ¿ya? Vamos a hacer las sesiones de aprendizaje, no inventadas, sino van a ser reales, como que si fuéramos a trabajar, o si están trabajando, ya pues nos va a ayudar en nuestra labor pedagógica, ¿ya? Entonces nosotros estamos viendo lo que es una sesión de aprendizaje. A ver, ¿alguien me podría decir qué es una sesión de aprendizaje? Así sencillo. A ver, ahora sí, Margarita, a ver, dime. Seberta, a ver, ¿me escucha, Seberta? Seberta, ¿qué es una sesión de aprendizaje?
Seberta. ¿Seberta está presente o se fue? Seberta. No está. Sebastián Sánchez. Sebastián. Lisette. Soy yo soy Lucy Carpio, Miss. Lucy Carlos. A ver, Lucy. ¿Pero están los compañeros o no están los compañeros? Miss, buenas noches. Una sesión de aprendizaje tiene que ver con la planificación, Miss, curricular, planificación. Es una planificación, Es claro. un conjunto claro. de situaciones, Miss, que diseña el docente, ¿no? Ajá, claro. Es la planificación del aprendizaje, ¿no? En el aula, ¿no? El del aprendizaje de los en el aula. Es una secuencia de acciones que nosotros vamos a realizar, ¿no? Para que nuestros niños puedan aprender. Así de sencillo es una sesión de aprendizaje. ¿Ya? No tenemos que buscar las palabras más rebuscadas, sino tenemos que nosotros comprender, entender el sentido de lo que nosotros queremos explicar y con nuestras propias palabras explicarlo, ¿sí? No necesitamos buscar cosas muy rebuscadas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender eso. Muy bien. ¿Qué se debe tomar en cuenta para desarrollar las sesiones de aprendizaje? ¿Qué debemos tomar en cuenta? A ver, ¿qué debemos tomar en cuenta para desarrollar las sesiones de aprendizaje? A ver, ahora sí Margarita creo que me va a contestar, ¿no? Sí, Miss. Margarita. Buenas noches, Ya, Miss. Buenas noches, Margarita. A ver, ¿qué debemos tomar en cuenta así, en forma general, para nosotros realizar nuestra sesión de aprendizaje? El inicio, Miss. Inicio. No, pero nosotros recién todavía no estamos en la sesión. Todavía no estamos en la sesión. Estamos antes de la sesión. Yo voy a planificar mi sesión, voy a hacer mi sesión. ¿Qué debo tomar en cuenta? ¿Qué debo considerar para poder yo hacer mi sesión? Bueno, para entrar a una clase, primero que debe Para de... hacer mi sesión. Yo voy a, o sea, la sesión hemos dicho que es una secuencia de acciones o actividades, ¿no? Secuenciadas, ¿no? Y ahí está el inicio, lo que tú decías, ¿no? Para nosotros poder, para que los chicos no puedan aprender, ¿no? Pero para hacer eso, para organizar todo ese proceso, ¿qué debo tomar en cuenta? Miss, buenas noches. ¿Sí? ¿Quién habla? Lisec, Miss, no sé si es Ya, inicio, desarrollo y... Ay, ¿cómo se llama el otro? Son tres alternativas, ¿ese no es? eso ya Tienes es una sesión. Eso ya es dentro de la sesión, pero yo les estoy preguntando qué debo hacer antes de la sesión. O sea, yo digo, no, mañana voy a, por ejemplo, yo digo, no, mañana yo voy a trabajar con mis estudiantes tal competencia, o tal capacidad, o tal aprendizaje esperado. Voy a trabajar este aprendizaje esperado. Muy bien. ¿Qué es lo que debo tomar en cuenta primero? Miss, tenemos que tomar, no sé si será eso, Miss, pero tenemos que tomar qué es lo que nuestros alumnos ya saben, eso. O sea, qué es lo que nuestros alumnos ya ¿Qué debemos este tener en cuenta para desarrollar la sesión de aprendizaje? lo que ya nuestros, o sea, qué conocimientos tienen nuestros alumnos, o sea, qué es lo que tienen, qué es lo, ¿no? Claro, también, claro que sí. Ah, debo tener en cuenta el diagnóstico de mis estudiantes, ¿no? Pero antes de eso también hay otro. Entonces no vamos a tomar porque si no nos gana la hora. Vamos a ver. Ahí está, miren, ¿ven? Esto es lo que primero. Esto es lo que nosotros debemos tener claridad, chicos.
Este es el Currículo Nacional de Educación Básica. Yo debo conocer las competencias, debo conocer el sentido de cada una de las competencias que voy a trabajar con mis estudiantes. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que está buscando esa competencia? Tengo que conocer los estándares de aprendizaje. ¿Qué aprendizaje? ¿Qué significa estos estándares de aprendizaje? Porque yo tengo que evaluar, ¿no? ¿Qué tengo que mirar? Los desempeños. ¿Cuáles son esos desempeños que voy a trabajar en mi sesión de aprendizaje? ¿Cómo voy a evaluar? ¿Qué capacidades voy a trabajar? ¿Sí? ¿Dan cuenta? O sea, estamos haciendo una mirada desde lo macro, ¿no? O sea, desde lo más arriba, para ir bajando y concretizando en una sesión de aprendizaje. Porque si yo no conozco, por decir qué es la competencia, qué es un estándar, qué quiere decir el estándar que tengo que trabajar, o el desempeño, entonces mis sesiones corren el riesgo de no estar bien propuestas, ¿no? Independientemente, sí, pues también lo que decía la compañera, ¿no? Que sí, debo saber qué tanto sabe, pero qué tanto sabe mi estudiante con respecto al aprendizaje esperado que voy a trabajar en la sesión de aprendizaje. ¿Qué tanto sabe mi estudiante? Porque de acuerdo a lo que saben esos los estudiantes, entonces yo voy a proponer mis estrategias, voy a proponer mis actividades. Porque si yo les hago una actividad que lo van a resolver rapidísimo, entonces no voy a desarrollar el aprendizaje, solamente voy a reforzarlo. Pero yo quiero que desarrollen aprendizajes, ¿no? Entonces por eso digo, y lo que dijo la cosa es muy cierto. Yo tengo que conocer a mis estudiantes para poder proponer actividades complejas. Y hablamos de la complejidad en la reunión anterior. Situaciones complejas, ¿no? Situaciones complejas. Entonces, nosotros eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Por eso, desde ya, ustedes deben estar manejando el currículum. Ya, la próxima sesión, por favor, todos tienen que tener su currículum en su carpeta, ¿sí? Puede ser virtual, puede ser en físico, lo que ustedes quieran, pero deben tener ya su currículum, ¿ya? Siguiente. Ahora, aquí viene. Si yo ya tengo, ¿no? Tengo esto, tengo ya, sé las competencias, los estándares, los desempeños. Ahora, ¿desde dónde se concretiza las sesiones de aprendizaje? Ahí está. Los niveles de planificación curricular. Hay una programación anual, ¿no? ¿Sí o no? Hay una programación anual. Entonces, tal vez algunos de ustedes todavía de repente no han sido profesores, entonces los niveles se dan en este sentido. Primero se hace una programación al año. Es un trabajo que se hace antes de empezar las clases, se hace entre febrero o la primera semana de marzo, se hace todo este trabajo, donde se organizan las unidades didácticas para desarrollar durante el año escolar. Este es un trabajo colegiado, o sea, lo trabajan todos los profesores, ¿sí? Ahí es donde ellos dicen, a ver, ¿qué vamos a trabajar este año? ¿Qué competencias vamos a desarrollar en nuestros estudiantes? Por ciclos, por grados, ¿no? Entonces todos hacen es toda como una sábana de todo lo que van a trabajar, ¿sí? Tienen una matriz, ¿no? Esa matriz la elaboran, ¿no? para todo el año. Y ya de ahí, como ya yo tengo organizado, de ahí voy sacando, de ahí saco para las que voy a trabajar en mi unidad didáctica. Y las unidades didácticas se organizan mensualmente, ¿sí?
Se hace una unidad didáctica por cada mes, ¿no? Entonces, una unidad didáctica tiene una sesión por día, ¿no? Dice, organizan las sesiones de aprendizaje secuenciadas y articuladas entre sí, permitiendo el desarrollo de las competencias. O sea, las unidades didácticas te dicen qué es lo que vas a trabajar en cada sesión de aprendizaje. ¿Sí? Ya te organiza. De tal manera que cuando tú vas allá, ¿qué dice mi unidad didáctica? Dice que voy a trabajar, esta vez voy a desarrollar el uso adecuado, usa adecuadamente, por ejemplo, en un texto argumentativo, ¿no? Las interjecciones, por ejemplo, hace uso de interjecciones. Entonces, eso es lo que voy a trabajar en mi sesión de aprendizaje. Entonces, yo traslado, ¿no?, el aprendizaje esperado de la unidad didáctica a mi sesión de aprendizaje, ¿no? Entonces, yo como maestro organizo mi sesión de aprendizaje teniendo en cuenta lo que dijo nuestra compañera, cuánto saben mis estudiantes con respecto a eso, y propongo las estrategias en mi sesión de aprendizaje. Y cada uno de estos niveles de planificación curricular, ¿no?, dice, son flexibles. Son flexibles, o sea, si yo veo que mi programación anual también es flexible. ¿Por qué? ¿Qué significa ser flexible? Significa que pueden ser modificadas, ¿ya? Pueden ser modificadas. No es por ejemplo, ya se propuso y eso es lo que se hace. No. Por eso hablamos de un currículum flexible. Nada es ya se dio y ahí queda. No, es modificable. ¿Por qué? Porque pueden surgir situaciones en el aula, en el contexto, ¿no?, que amerita cambiar alguna secuencia, alguna unidad didáctica, o sea, el contenido de mi unidad didáctica. De repente, por ejemplo, dentro de la programación anual puede haber un cambio, ¿no? Por ejemplo, el 2019, marzo, toditos listos ya para irnos al colegio, ¿sí? Todito listo, bien, ya las escuelas tenían su programación anual, ¿sí? Tenían sus unidades didácticas. ¿Qué sucedió? Ya listo, los chicos con los uniformes, con los cuadernos útiles escolares, listos para empezar. Y justo el 15 de marzo nos dicen, ya nadie va al colegio. Y se tuvo que modificar, pues. Se tuvo que cambiar. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso dice que son flexibles. Se contextualizan, ¿sí?, según las características y necesidades de los estudiantes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿O ya se fueron? No, Miss, estamos aquí. Bueno, yo estoy aquí. Me preocupa pues cuando están calladitos, ¿no? Ahora, estos son los insumos para la elaboración de la sesión de aprendizaje. Ahí está. Esos son los insumos. Entonces, yo cuando voy a hacer mi sesión de aprendizaje, yo tengo que tomar en cuenta mi currículo, mi programa curricular del nivel. Si yo soy de inicial, tengo que utilizar mi programa curricular del nivel inicial, de primaria igualmente y de secundaria. ¿No es cierto? Porque cada uno tiene su propia propuesta, pues, ¿no? ¿O no? Ahora sí ya queda claro esto, ¿no? Va quedando claro qué es lo que yo debo tomar en cuenta. Ahorita voy a preguntar, ¿listo? Ahora, luego, ¿qué debo tomar en cuenta? Mi unidad didáctica. Porque en la unidad didáctica está ya lo que tengo que hacer en cada una de las sesiones de aprendizaje.
¿sí? En cada una de las sesiones de aprendizaje. Si sucede algo así inesperado y de pronto, de repente se cambia. Pero mi unidad didáctica ya está planificada. ¿Sí? Luego vienen mis materiales y recursos didácticos. O sea, ¿qué materiales yo voy a utilizar para trabajar en mi sesión de aprendizaje? ¿No? ¿Qué materiales y recursos didácticos? ¿Voy a hacer mi sesión solamente en el aula? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿No? De acuerdo a eso también va a haber, nos va a ayudar a identificar los recursos que vamos a utilizar. ¿Sí? Y yo le coloqué situaciones o problemas priorizados para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque si acá me dice, por ejemplo, a ver, me hubiera gustado sacar un aprendizaje esperado para poderlo analizar. Para la siguiente clase voy a hacer así. Entonces, si yo tengo un aprendizaje esperado, entonces estamos diciendo que para lograr ese aprendizaje los chicos deben actuar, deben hacer, se aprende haciendo, ¿no? Porque la competencia es hacer, ¿no? Es actuar frente a algo. Entonces, para que actúen yo debo tener un escenario, ¿no? Un escenario. Entonces, esos escenarios deben ser situaciones. ¿De dónde salen esas situaciones? Del contexto. Entonces, por eso acá debe haber una situación, problemas priorizados para el aprendizaje. De hecho, mi diagnóstico del contexto, entonces ya tengo qué situaciones yo voy a trabajar. Por ejemplo, en esa imagen que ustedes vienen, donde ven situaciones o problemas priorizados para el aprendizaje. A ver, un punto le voy a dar a la persona, un punto más que le doy a la persona 1, está bien, 1. Recién estamos empezando, se pueden ganar muchos puntos hasta el fin del semestre. ¿Qué situación ustedes podrían identificar que pueda ser trabajada en el aula, ¿no? A partir de esa imagen. Ustedes miren esa imagen, la voy a agrandarle un poquito, ¿ya? Para que la puedan visualizar más. Y ahí tienen una imagen. ¿Qué situación ustedes podrían identificar en esa imagen que podría ser trabajada en el aula? Sí, por ejemplo, podría ser el problema sobre los protocolos de bioseguridad, ¿no? Enseñarle a los niños que estamos en una situación de enfermedad, de pandemia, entonces hay personas que respetan los protocolos de seguridad y hay personas que no lo practican como debe de ser. Y bueno, sí, esa es una de mis opiniones. Ya, entonces, ¿y cuál es el problema que usted observa aquí frente a esos protocolos de bioseguridad? Bueno, cuando nosotros usamos la mascarilla, no sé, cuando hablamos, Acá queremos decir, en la imagen así, ¿qué está viendo usted? Nosotros tenemos que aprender a ver lo que nos estamos refiriendo. Miren la imagen. bueno, claro, la imagen, veo que hay un señor que no tiene mascarilla y otro, Genial, genial. Acá también hay un señor que está vendiendo sin mascarilla. Miren las señoras que están al costado también, ¿verdad?
Miren, Aquí. acá también hay señoras, ¿no? Ahí hay unas señoras que no están usando la mascarilla. Aquí hay Miss, otros que señores no que mantienen su distancia, ¿no, Miss? no mantienen No la respetan, distancia. ¿Se dan cuenta? Yo no llevaría, respetan tantos. si yo voy a trabajar, por ejemplo, protocolos de contra el COVID-19, ahí hay un tema. Llevo la imagen, entonces los mismos chicos van a poder identificar y ahí sí van a aprender. Y luego de eso pueden hacer otras áreas, por ejemplo, hacer un texto, dependiendo del grado, ¿no? Dependiendo del grado, ¿no? Por ejemplo, yo les diría, si tú fueras por ejemplo, un médico, ¿qué les dirías a estas personas? O si tú fueras el policía, ¿qué les dirías a esta persona o cómo actuarías, ¿no? Los estoy poniendo un problema frente a una situación real. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo cobra importancia esas situaciones del contexto? No nos olvidemos. Yo repito siempre esto porque, porque nosotros aprendemos a actuar, debemos aprender a desarrollar, a actuar frente a hechos reales, ¿no? Porque a nosotros este contexto, si se dan cuenta, nos ha desnudado socialmente, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos haciendo fiesta, ¿no? Muchas personas están haciendo fiesta, y cuántos de ustedes también no se habrán ido a alguna fiesta. Estamos en una situación de emergencia y están bailando. Y de ahí vienen y contagian a su familia, y de ahí vienen y hay tantos fallecidos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, no olvidarse que estos son todo lo que vamos a hacer, lo que vamos a utilizar para hacer nuestra sesión de aprendizaje. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿O algo que a ustedes no les ha quedado claro? Por favor, para poder nosotros trabajar la siguiente semana, así con sinceridad. Porque nosotros de acá nos tenemos que terminar sabiendo planificar una sesión de aprendizaje. ¿Sí? Tenemos que hacerlo. Preguntas, chicos. ¿Dudas o aportes también? Los aportes son bien recibidos. ¿Todo está claro? Milagros. ¿Todo está claro? Bueno, lo que a mí un poquito yo que estoy luchando ahí es con la programación anual, ¿no? Que quisiera saber más de ese tema, ¿no? O sea, de cada punto de A, B y C que nos ha tocado de la sesión de aprendizaje, quiero como que más de las cosas, no sé qué tengo que investigar, pero a la vez sé que un poquito que estoy luchando con la programación anual, que no sé mucho de... Ya. Pero el curso de que estamos ahora es sesión de aprendizaje, pero si ustedes quieren sobre programación anual podemos trabajarlo, ¿ya? Voy a consultarlo, ¿ya? Y yo les digo la siguiente semana, ¿ya? Muy bien. Profesora, una consulta al tema también. Conseguirme solamente el tema nomás. Estoy viendo, bueno, no sé, cada vez que están haciendo clases, no sé si estarán dejando tarea o no, porque yo también una vez no me ha faltado, creo que la semana pasada su clase, profesora, por problemas, no, algo delicado, y veo hasta ahorita que no veo la plataforma activa. Quería preguntar también a la profesora Guiomar si se podrá presente sobre ese tema, porque he visto que los días lunes han dejado tarea a la profesora Yuli, si no me equivoco. Ahora quisiera saber si usted también ha dejado la semana pasada tarea, No, porque vuelvo a repetir, la plataforma todavía no se activa. no hemos dejado tarea todavía, Manuel. Todavía no hay tarea, ¿sí? Tranquilos, chicos. Ya cuando empecemos a hacer la sesión de aprendizaje en sí, ahí sí ya va a haber tarea. Por ejemplo, cuando empecemos con la investigación-acción, ahí también ya va a haber trabajos, ¿no? Pero ahorita todavía nos estamos preparando para empezar, según yo, ¿no? Si todavía no hay indicación sobre tareas.
Ah, sí, la semana pasada les dejé una tarea, pero era solamente una tarea como para poder, no es obligatoria, pero sí para irse nosotros ya poniendo en práctica lo que nosotros estamos aprendiendo, porque si no ponemos en práctica, no vamos a poder de repente a desarrollar los aprendizajes esperados para, de acuerdo al curso, ¿no? Claro, por eso te estaba preguntando, como lo vuelvo a decir, la plataforma no está activa, a eso yo voy mayormente. Sí, 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 Manuel, no, todavía no hemos dejado tareas, todavía no. Ya, profesora, gracias. Ya, gracias a ti, Manuel. ¿Ya? Bueno, creo que ya es la hora, ya no quiero quitarles más su tiempo, chicos, así es que nos vemos el siguiente viernes a la misma hora y en el mismo canal. Que tengan un bonito fin de semana, síganse cuidando para volvernos a ver, ¿sí? Que les vaya bien. Igualmente, Buenas Miss. noches. Gracias, Miss.